Disclaimer, súper importante, antes de empezar a contaros nada sobre los agentes de representación. Por favor, no os pongáis a buscar agentes de representación sin tener ni idea de exactamente a qué se dedican, quiénes son, qué hacen, qué no hacen, cómo trabajan, a qué mercados se dedican, qué perfil de ilustradores van buscando, ¿vale? Lo digo por vosotros, porque es que solemos lanzarnos ahí. Primero se genera una impresión terrible nuestra, porque si yo, sin tener ni idea, escribo a alguien, van a pensar que soy una desubicada y que no tengo interés, porque no me he preocupado de investigar exactamente a aquellas personas a las que estoy escribiendo, ¿vale? Y es gente muy ocupada, entonces no os conviene por las prisas intentar daros a conocer antes de tiempo, sin conocer, sin investigar, sin leer, sin enteraros bien. Primero por esta impresión que podéis crear, porque si luego en el futuro queréis, ya a lo mejor sí estáis en el momento de buscar a gente, pero resulta que mandasteis ahí una tanda de emails fatales. Los agentes de representación se acuerdan de estas cosas porque les da mucha rabia, ¿vale? Así que, porque es su tiempo al final, porque ellos se pasan horas y horas y horas revisando emails porque les llueven cientos de emails al mes. Entonces, bueno, pues tener ahí un poquito de cabeza. Y por otro lado, aparte de lo del tema de la impresión, de la mala impresión, también es para que vosotros nos decepcionéis, porque, bueno, yo os digo que después de investigar durante mucho tiempo sobre este tema, hay mucha gente que tiene una percepción terrible del tema de las agencias y no se da cuenta de que fue su responsabilidad porque se lanzó a intentar buscar a gente sin saber, sin tener criterio, sin que fuera el momento correcto, sin que su trabajo estuviera bien enfocado. Y entonces, claro, ahí llegan las decepciones, es que no me responden, es que nadie me dice nada, es que no sé qué. Porque las cosas hay que hacerlas en su momento, ¿vale? Con tranquilidad, con conocimiento, ¿vale? Y yo no quiero que este vídeo sirva para que ahora os lancéis en plancha a todo el mundo a mandar emails a agentes de representación, ¿vale? Porque no se trata de eso. Se trata de que conozcáis esa figura y tranquilamente analicéis si vosotros cuadraríais dentro del perfil que van buscando las agencias o no y que os enfoquéis hacia esa búsqueda, pero bien, ¿vale? Bueno, después del disclaimer alert, ya podemos empezar. Dentro vídeo. ¿Qué es un agente de representación y a qué se dedica exactamente? Pues un agente de representación de ilustradores a lo que se dedica es a funcionar como intermediario entre nuestros potenciales clientes y nosotros los ilustradores. Entonces, básicamente se dedica a, primero, promocionarnos y conseguirnos encargos. Después se asegura de que las negociaciones y las condiciones del encargo y el precio estén bien. Una vez esto está claro, ya se nos pasa el encargo y digamos como que velan para que la comunicación vaya bien y todo el encargo, digamos, fluya de manera correcta y buen rollera, digamos. Y por último, pues ellos son los que se encargan de cobrar el encargo y a cambio de todo eso reciben una parte del precio del encargo que nos han conseguido. Generalmente suele funcionar por porcentajes y suelen pedirnos entre un 25 y un 35% de esa cantidad, del precio que nos hayan conseguido por el encargo. Tipos de agencias. Podemos clasificar las agencias por tres cuestiones diferentes, por tamaño, por calidad y por enfoque. Lo más normal cuando hagáis una búsqueda sobre agencias es que empecéis a encontrar como agencias con perfiles diferentes. Eso es porque tienen enfoques diferentes, es decir, se especializan en mercados distintos. Entonces, normalmente lo más habitual es que hayan agencias especializadas en temática infantil y juvenil y por tanto a mercados como el editorial y el del producto. Y luego están las agencias de temática adulta que se suelen especializar en los mercados de prensa y publicidad. Entonces eso es solamente por enfoque.
Después estaría pues los diferentes tamaños de agencia. Pueden haber agencias gigantescas que representen a cientos de ilustradores. Luego hay agencias medianas que a lo mejor pueden tener como mucho pues 100 ilustradores, y luego pues agencias pequeñitas que muchas veces las llamamos agencias, pero simplemente hay una persona detrás, un agente, que a lo mejor puede llevar, yo qué sé, pues como mucho entre 20 y 30 ilustradores. Entonces, bueno, pues no hay mejores y peores, pero sí que es verdad que normalmente las agencias como pequeñas y medianas suelen cuidar más de los ilustradores que tienen en cartera que las agencias muy grandes. También es lógico pensar que las agencias que tienen a mucha gente, por tanto ofrecen mucha variedad, pues los posibles clientes pueden elegir entre más ilustradores, entonces la probabilidad de que nos toque, ¿no? Que nos elijan, es menor. Entonces, bueno, pues tenedlo en cuenta. De todas formas, estas grandes agencias solamente suelen estar enfocadas a infantil y juvenil, ya que la industria editorial en Reino Unido, en países anglosajones sobre todo, Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, Canadá, funcionan muy con la figura de la gente como intermediario, lo tienen muy asimilado, y es raro, es muy difícil de hecho, que nos hagan caso si nos intentamos dar a conocer directamente. Casi siempre van a recurrir a agencias de representación para encontrar ilustradores. Entonces por eso hay como también tanta oferta, tantas agencias gigantes, porque es que son las primeras que salen cuando pones en Google Illustration Agency. Entonces es lo que vais a ver de repente, todas estas agencias con mogollón de gente. Bueno, y luego aparte está por calidad. Digamos que las diferentes agencias tienen como unas carteras de clientes también con diferentes calidades de encargos. Por ejemplo, pasa mucho que las que se enfocan a editorial, infantil y juvenil dan salida, digamos, a las necesidades de editoriales que hacen libros, pues bueno, pues que de calidad son pues ni fu ni fa. Se sabe que hay mucha demanda de libros, entonces, y se busca hacerlo asequible y se busca que salgan cuanto antes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues son encargos donde cuando la calidad del encargo es menor, digamos que la creatividad y el interés del encargo también es menor. Y cuando la calidad del encargo es muy alto, entonces significa pues que es muy creativo, que es muy interesante, que está bien pagado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo podéis saber qué clase de encargos van a resolver en esa agencia? Pues si por ejemplo las seguís por las redes sociales, suelen compartir lo que hacen sus ilustradores, los proyectos que van resolviendo, entonces ahí podéis echar un vistazo y podéis ver de qué van, digamos. ¿Dónde funciona la figura del agente de representación y dónde no suele funcionar? Es decir, ¿dónde están presentes las agencias? Pues hay que saber que hay ciertos países y ciertos mercados donde la figura del agente de representación de ilustradores está más asentada, más integrada, y por tanto las empresas tienden más a utilizar este servicio de las agencias, y otros países u otros mercados donde no es tradicional. Sobre todo, esto es de lógica, ¿no? A ver, como los agentes de representación se llevan una parte del precio del encargo, generalmente los precios suben un poquito, pero también porque la figura del agente en teoría te está dando ciertas garantías que cuando trabajas directamente con un creativo pues puedes no tener, porque si no conoces a ese creativo, una cosa es su trabajo, que puede estar fenomenal, pero tú no sabes cómo trabaja esa persona, no sabes si es fácil trabajar con ella, si responde bien al feedback, si responde bien a los tiempos de entrega, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las agencias dan seguridad a los clientes, pero a cambio, obviamente, el precio que se paga por un encargo no es el mismo que cuando se negocia directamente con un ilustrador. Debería ser el mismo, pero bueno, no lo suele ser, porque por desgracia los ilustradores solemos tener ciertos problemas de seguridad y autoestima para pedir lo que normalmente tocaría. Entonces, bueno, la historia es que los países o los mercados que funcionan con márgenes menores, o sea, con precios muy ajustados,
no se van a poder permitir generalmente trabajar con agencias o pagar esos precios. Y, y tampoco va a funcionar la agencia para los ilustradores en esos lugares, porque como los márgenes, los precios son más ajustados, tú no te puedes permitir darle una parte a la gente de representación, porque entonces estás trabajando mucho y lo que te queda luego no te cunde, no te sale a cuenta. Entonces por eso en países como España y Latinoamérica pues generalmente no existe la figura del agente de representación. Por eso cuando nos ponemos a buscar sin saber es muy habitual como que nos pongamos a buscar en nuestro país. Y en Latinoamérica yo creo que no existen agencias y en España hay un par, pero que funcionan por caché. Eso significa que intentan trabajar con ilustradores ya bastante reconocidos y juegan con el nombre que tienen esas personas, esos profesionales, para poder, digamos, subir un poco los precios y que los márgenes sean mayores y que salga a cuenta. Entonces, ¿dónde es habitual que hayan agencias de representación? Pues, por ejemplo, en Europa, para temática adulta, existen muchas, sobre todo para tema de publicidad y de prensa, etcétera, etcétera. En Estados Unidos también y en Reino Unido también. Sobre todo hay muchas agencias en los países anglosajones enfocadas a infantil y juvenil, porque como os he dicho, el mercado editorial está muy acostumbrado a trabajar a través de las agencias y no contactar con ilustradores de forma directa. Y luego también en Asia hay unas cuantas, pero también están casi siempre enfocadas a temática adulta, más que nada porque esos mercados son más rentables. Entonces digamos que depende un poco de la demanda que haya, de los precios que se muevan para los encargos, etc. Bueno, ¿cuáles son las condiciones habituales al trabajar con agencias de representación? En primer lugar, se suele pactar un porcentaje del precio de los encargos. Como os he dicho, lo habitual es entre un 25 y un 35% del precio de un encargo. También es muy habitual, no es habitual, o sea, se debe hacer así, se debe acotar la representación, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que básicamente la agencia debe definir, o vosotros con la agencia, normalmente lo normal es que si les gusta tu trabajo te manden un email con el contrato y se hable todo por email y ellos ya tienen como su manera de hacer y sus condiciones y tal, entonces os lo van a mandar ellos generalmente. Entonces se acota normalmente por mercados, mercado editorial, mercado de producto, mercado publicitario, mercado el que sea, o por países, Reino Unido, Francia, Europa, o sea, regiones, o por idiomas, francés por Francia y Canadá, y a lo mejor ciertos países africanos, inglés, países anglosajones, ¿no? de habla inglesa, en plan Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y demás. En castellano, España y Latinoamérica, y así. ¿Vale? Eso es muy importante que quede claro. Luego, es muy habitual que la agencia te pida, aparte del porcentaje del precio del encargo, una cantidad de dinero una o dos veces al año en concepto de promoción. Si esto es así, es súper importante que lo tengáis claro, os lo tienen que decir al principio, antes de firmar nada, ¿vale? Y bueno, las cantidades pueden variar y solo vosotros podéis saber o podéis decidir si os sale a cuenta o no pagar eso, porque normalmente esto que os piden no está para nada relacionado con... O sea, ellos no se comprometen a conseguirte encargos por el hecho de que tú hayas pagado ese dinero. O sea, es parte de su funcionamiento y si tú quieres, pues lo haces. Si no, pues te intentas buscar una agencia donde no te cobren eso aparte, donde no te pidan eso, ¿vale? Luego también el tema de la exclusividad dentro del marco en el que te representan, dentro del marco que habéis acotado. Es decir, si a ti te representan en Reino Unido, todos los clientes que te contacten a ti directamente de Reino Unido vas a tener que pasarlos por la agencia. Esto tiene mucha lógica porque normalmente las agencias
se van a preocupar de promocionaros y tal y cual, y los clientes muchas veces van a intentar buscaros a vosotros directamente para evitar la agencia, porque saben que con la agencia es más difícil conseguir precios más ajustados o según qué condiciones, etc. Y luego también es muy importante tener en cuenta, o sea, fijarnos que hayan varias, o sea, por ejemplo, cláusulas como qué pasa si cualquiera de las dos partes quiere rescindir el contrato, o sea, cuánto tiempo hay que avisar, dentro de cuánto tiempo puedes buscar otro agente y empezar a trabajar con otro agente de representación. Luego también puedes pactar cláusulas como que si tú ya tienes clientes habituales de antes, o sea, gente con la que has trabajado, que si te vuelven a llamar, pues que tú vas a mantener esa relación de forma directa, que no les vas a hacer pasar por ellos y por tanto no se van a llevar nada, aunque estén dentro del mercado del país que habéis agotado. Y luego también es posible que si tú haces una promoción muy activa o eres muy visible en las redes sociales y por tanto tú también estás haciendo una parte muy fuerte, un trabajo muy fuerte de promoción, entonces si a ti te llegan según qué clientes, que está clarísimo que los has conseguido tú, que no tienen nada que ver con la agencia, entonces también se puede pactar como que baje un poco el porcentaje de la agencia. Es decir, imagínate que yo he conseguido eso, un cliente muy potente porque he hecho networking directo cuando estuve en un evento de no sé qué y está claro que eso no ha venido por la agencia. Pero luego sí que quiero que la agencia sea la que gestione la relación con el cliente y que negocie y que ta. Entonces, bueno, pues si normalmente se llevan un 25%, pues a lo mejor se llevan un 15%. ¿Vale? Eso también se puede hacer, aunque la flexibilidad a la hora de negociar depende muchísimo de las agencias. Normalmente las muy grandes es como o aceptas o te vas. Y luego las más pequeñas o medianas sí que, digamos, son un poco más flexibles. Luego, condiciones que no son normales. Pues, por ejemplo, que te quieran cobrar simplemente por representarte. Eso no está bien, o sea, no debéis entrar ahí. Que no os quieran hacer contrato, que el contrato sea tan básico que no aparezcan cláusulas súper básicas como por ejemplo, ¿qué pasa si un encargo se queda a mitad? Porque el cliente por lo que sea decide como que no continúa, que lo que sea. ¿Vas a cobrar algo? ¿No vas a cobrar nada? ¿Qué parte se lleva ahí la agencia? ¿Qué no se lleva? ¿Cómo quedan los derechos de ese trabajo? ¿Son tuyos? ¿Qué pasa ahí? ¿No? Que no acoten, por ejemplo, la representación, que no te digan dónde te representan, dónde no te representan o para qué mercados. Que a lo mejor el periodo desde que decides que ya no quieres trabajar con ellos hasta que puedes trabajar con otros agentes es extremadamente largo. Esto lo he visto y es una manera que tienen las agencias como para quitarse en medio de la competencia. Entonces, bueno, que eso también se puede negociar. Y, y bueno, por último nos queda, pues eso, cuál es el perfil de ilustrador que buscan los agentes o las agencias, porque digamos que no todos vamos a encajar en lo que va buscando una agencia de representación y por tanto hay que tener un poquito de criterio pues para no estar haciéndole perder el tiempo a nadie ni perder nosotros nuestro tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué buscan las agencias que se enfocan sobre todo a infantil y juvenil? Pues un trabajo bastante sólido y un portafolio bastante potente en el que quede muy claro un lenguaje, pues eso, como un estilo muy reconocible, ¿vale? Un lenguaje muy reconocible, que siempre sea igual. ¿Por qué? Porque las agencias que trabajan enfocadas a infantil y juvenil tienen un enfoque ultra comercial. Entonces, ¿qué buscan los clientes que van a esas agencias? Pues ver o sea, una serie como de estilos o de lenguajes y que cuando elijan uno y digan yo quiero mi libro así, realmente se lleven un libro así. ¿Vale? No, por tanto, la gente que es muy versátil, que trabaja con muchas técnicas diferentes, etcétera, no suele cuadrar demasiado bien en estas agencias enfocadas a infantil y juvenil. Yo no recomiendo para nada
buscar a gente cuando estamos recién empezando, cuando tenemos poco trabajo en el portafolio, cuando nuestro trabajo no está demasiado enfocado o cuando todavía no tenemos un universo visual del todo claro o del todo desarrollado. También no buscan necesariamente gente con experiencia, pero sí gente que se vea que ha trabajado mucho, que tiene mucha cantidad de contenido de calidad y eso muy bien enfocado, pues esa editorial, pues obviamente a narrativa y, y que denoten profesionalidad. ¿Eso qué significa? Pues que tú cuando entres a ver el trabajo de esa persona, sientas que esa persona se toma en serio como un profesional. ¿Cómo se hace eso? Pues teniendo tu propia página web, para tu propio dominio, para tu portafolio, teniéndolo bien diseñadito, con un trabajo bien enfocado, teniendo las redes sociales con una imagen clara, con un logo, con etcétera, etcétera, todo bien sincronizado, todo bien cuadrado, o sea, una imagen profesional y cuidada, ¿vale? Entonces, esto es lo necesario. Y luego, cuando nos planteamos, digamos, buscar agencia, pero de temática adulta, entonces digamos que sí que existe más margen y más flexibilidad con respecto al tema del lenguaje visual o del estilo. Puede ser un poco más versátil, puedes trabajar de diferentes maneras, pero siempre y cuando tengas proyectos potentes, bien resueltos, que para prensa y para publicidad sean atractivos, te pueden coger. ¿Qué pasa? Que es bastante difícil cuando tenemos un enfoque más adulto construir un portafolio que sea bien profesional, porque es verdad como que simular proyectos publicitarios de prensa es más fácil, ¿vale? Y de portada de novela y todo eso, pero sobre todo publicitarios, si nos queremos enfocar a la publicidad, es un poco más complicado, pero se puede. Así que, así que yo os recomiendo que, sobre todo, que miréis mucho, o sea, que miréis mucho el trabajo de los ilustradores que están representados por agencias, que miréis mucho cuál es el perfil de las agencias, cuál es el estilo, la línea de estilo, digamos, que tienen. Cuando vais a una agencia, a mirar una agencia de Reino Unido, tiene un estilo súper característico porque en Reino Unido hay una cultura visual X y dan respuesta a eso. En cambio, si miráis una agencia en países nórdicos, tienen un estilo y una línea totalmente distinta, que no tiene nada que ver. Y si venís a eso, a países como Francia o Italia, también es súper diferente y así, 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 ¿vale? ¿Qué hay que hacer para buscar agente de representación? Por último ya. Pues lo que os he dicho. Primero informaros. ¿Cómo se buscan agencias? Illustration Agency. Illustration Agency UK, Illustration Agency Germany, Illustration Agency tal. Claro, ahí no va a haber diferenciación entre agencias de temática adulta y agencias de temática infantil. Ahí lo vais a tener que ir viendo vosotros y crearos una base de datos, ir discerniendo. Mierda. Me traiciona la dislexia, no sé si lo he dicho bien o mal o qué, pero bueno, vosotros sabéis lo que estoy intentando deciros. Discernir, vale. Pues eso, cuál es el enfoque, cuál es el tamaño, cuál es la calidad. Entonces, según eso, pues podéis ir mirando en cuáles encajáis. Obviamente, si aún estáis como en una fase más inicial, las agencias que funcionan por caché no os van a hacer ni caso. Entonces, no os molestéis en escribirles todavía, a menos que sintáis que tenéis un trabajo que súper mega encaja con ellos. Porque si, a ver, tenéis un trabajo extraordinario y ya desde un inicio y sentís que sí encajáis, pues fenomenal. Si no, pues nada. Bueno, entonces, haced una buena búsqueda, haced una buena investigación, mirad bien los links que os voy a dejar de recursos en el post de Ilustrando Dudas, porque a mí siempre me gusta compartir recursos y, por ejemplo, en el blog de Anna Woodson Management, que es una agencia de representación de Canadá, tienen un montón de información, pues eso, sobre cómo contactar con agentes correctamente, qué van buscando,
cuando no deberías tener un agente, cómo es trabajar con un agente, toda esa información es súper valiosa, entonces es muy importante que la consumáis. Luego también se da analíticos, ¿vale? Porque a lo mejor es como, sí, quiero un agente. Implica un compromiso bastante grande, porque no puedes decir que no constantemente a los encargos si no te terminan de gustar, si no te cuadran, etcétera, etcétera. Hay una cuestión muy básica que es la del inglés, que muchas veces se nos olvida. Si no controlamos bien el inglés, al menos con un nivel medio alto, ¿cómo vamos a resolver un encargo en inglés? ¿Vale? O sea, no es fácil, por ejemplo, resolver un encargo de prensa en inglés. Entonces, bueno, dedicad el tiempo necesario a formaros en aquello que necesitéis si de verdad queréis buscar agente de representación o enfocaros al mercado internacional, ¿vale? Después, muy importante, cuidad la manera en la que les escribís, no les mandéis emails largos, buscad bien en sus webs porque normalmente os van a decir cómo quieren que les escribáis, qué quieren que les mandéis, si quieren que les mandéis archivos adjuntos, si no, si solo mandad un link a la web, etcétera, etcétera, ¿vale? Miradlo bien. Y nada, por último decir que si sí estáis en el momento y tenéis el perfil correcto y digamos que cuadráis en lo que va buscando un agente y hacéis, digamos, todo lo que hay que hacer, dais los pasos correctos, pues tenéis que saber que obviamente somos muchos ilustradores haciendo esto mismo y las agencias pues son las que son y disponen de un tiempo muy limitado para revisar y normalmente solo responden a las personas con las que quieren trabajar, ¿vale? Con las que quieren acabar trabajando. Entonces, muchas veces hace falta insistir un poco, ¿vale? Y no pasa nada, entonces cada 3 4 meses, eso sí, cada 3 4 meses, pero si tenéis cosas nuevas en vuestro portafolio, si habéis seguido trabajando, si habéis seguido evolucionando, recordadles que estáis ahí, recordadles que seguís interesados, porque muchas veces es una cuestión de eso, un poquito de insistencia, porque que no respondan no significa que vuestro trabajo no sea bueno, que no cuadréis, ¿no? Pueden ser muchísimas cosas. Puede ser que no tengan hueco en ese momento en la agencia, puede que sientan que vuestro trabajo les cuadra, pero a lo mejor no estáis del todo maduros y se quieren esperar a ver si volvéis a mandar trabajo, a ver cómo habéis evolucionado. Son muchas cosas. Entonces, bueno, pues que si realmente sentís que cuadráis, si por ejemplo después de una revisión de portafolios, un profesor, un compañero, un profesional con experiencia, alguien que os está dando orientación, etcétera, os dice que cuadráis y demás, que estáis en el momento, que sí que podríais buscar a gente de representación, pues hacedlo e insistir, ¿vale? Insistid. Y nada, la última cosa es pues recordaros que tener agente de representación no es una fórmula mágica, no os va a quitar de tener que seguir promocionándoos por vuestra cuenta, de saber cómo se tienen que negociar los encargos, cómo se tiene que poner y valorar nuestro trabajo, o sea, cómo poner los precios a nuestro trabajo, cómo presupuestar. Sí que puede ser obviamente una ayuda porque obviamente los encargos que nos pueden conseguir pues pueden ser encargos que nosotros, ¿sabes? Encargos a los que nosotros no tendríamos acceso habitualmente, entonces es muy interesante, pero repito, no penséis que por conseguir a gente ya nunca más vais a tener que trabajaros el tema de la promoción, de cuidar vuestra imagen, negociar encargos, etcétera, etcétera. Esto hay que hacerlo y hay que ser responsables y además es muy importante que nosotros sepamos cuáles son las condiciones de nuestro trabajo, cuáles son los precios y el valor de nuestro trabajo, porque si no, tampoco vamos a poder percibir cuando a lo mejor un agente, porque esto también puede pasar, que un agente no termine de negociarnos bien algo o que acepte unos precios que son muy bajos. Entonces nosotros tenemos que tener claras estas cosas para no permitir que nuestras condiciones profesionales como ilustradores empeoren, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Hace un montón de tiempo que no hacía vídeos de... ¿cómo era?
respuestas rápidas para preguntas frecuentes sobre ilustración. Espero empezar a subir más vídeos más a menudo y tocar todo este tipo de temas que yo sé que interesan mucho. Y nada, cuidaros. Chao. ¿Dónde